llevamos al bebé dentro de nosotros 9 meses y están unidos a nosotros con un cordón umbilical y comen de nuestra sangre. Y entonces es algo, pues no es que sea ni más ni menos, pero que ahí lo dejo. Cada uno que lo piense, pero yo desde luego creo que luego en el ámbito familiar tan importante es una madre como un padre. Cada uno ya les voy a decir que compre eso. Bueno, pues un momento, que acuerdo todo bien. Como bien ha dicho mi hijo, hoy celebramos el Día de la Madre. Y les felicito a todas las madres, de verdad. Yo hoy quería centrarme en la palabra de Dios. Hay muchas mujeres, hablan de muchas mujeres, pero yo me quería centrar en las madres, porque en la Biblia hay muchas madres que dieron un ejemplo de fe, de obediencia, fueron abnegadas para ellas mismas, y entonces a esas mujeres vamos a hablar de ellas. Perdón. También diferentes aspectos de la fe y la espiritualidad, hay mujeres de fe y de espiritualidad. Y vamos a empezar con Ana, la mujer del Cana, la madre de Samuel. Esa mujer, ya conocemos todos la historia, no podía tener hijos. Penina, que era la otra mujer del Cana, se reía de ella, se la tomaba el pelo, bueno, le hacía pasar. Y bueno, siempre le estaba, cuando subían al templo, en la fiesta, pues ella siempre le rogaba a Dios que le diera un hijo. Y ella hizo un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos, y ella hizo un pacto con Dios. Le dijo que si le daba un hijo, se lo iba a entregar a él. Fíjense, ¿estás deseando tener un hijo? Para criarle, cuidarle, tenerle, amarlo, y ella se lo entrega a Dios. Qué bueno, ¿eh? Y ella además cumplió la palabra. Fue muy bendecida, porque luego después tuvo 5 hijos más, y además todo lo que hizo esta madre fueron cruciales en el desarrollo de Samuel como profeta. Samuel fue uno de los profetas, como todos, pero a mí es uno de los que más me gusta, de verdad. Bueno, luego está Eunice, la madre de Timoteo. Ya sabemos que su abuela Loida, también las abuelas, también tenemos una responsabilidad en enseñar a nuestros nietos y nietas en el camino de la fe, también. Pero Eunice fue un ejemplo para Timoteo. También un ejemplo de fe fue ella, su abuela, y también su hijo fue un líder cristiano, Timoteo, fíjense. Era un pastor, era un líder cristiano. Joven, y además fue joven, empezó joven. Y luego está María, la madre de Jesús. Fíjense qué mujer. Dios la eligió, no porque le agradó, porque Dios es así. Y era virgen, un dato importante, era virgen. Y entonces Dios la eligió para ser la madre de nuestro Salvador. ¿Ustedes creen que María, sí, María cuando se le presentó el ángel les dijo que iba a ser la madre del Altísimo y todo eso, pero ¿ustedes creen que María sabía que su hijo iba a sufrir esa muerte tan cruenta? ¿Ustedes creen? No, María no lo sabía.
que su hijo iba a sufrir tanto. Como después la vemos en todo el ministerio de su hijo, la vemos siguiendo a su hijo y aun incluso después de muerto sigue a su hijo. Fíjense qué sufrimiento. Yo me pongo como María. Bueno, madre mía, un ejemplo, que a mi hijo o a alguno de mis hijos le cogieran, le crucificaran, verle ahí sufriendo, porque la palabra dice que todas las cosas María las guardaba en su corazón. Ella no decía nada. María todas las cosas las guardaba en su corazón. Pero ella, cuando vio así a su hijo, ustedes como madre, fíjense qué sufrimiento tuvo que tener. Y luego tenemos también, como ejemplo, tenemos a Elizabeth, a su prima, que era la madre de Juan el Bautista. Ella era una mujer ya mayor, entrada en años, y era estéril. Era estéril. Y en cambio, Dios la eligió para ser la madre de Juan el Bautista, que era el que iba abriendo el camino a Jesús. Fíjense qué madres, tan ejemplares. Y luego hay otra mujer que de momento no sabemos ni cómo se llama, ni si está casada y ni si tiene hijos. Pero todas estas mujeres son ejemplares. Miren, tenemos que tener los oídos muy abiertos para oír, los ojos para ver todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estos tiempos son muy difíciles y es donde Dios no es relevante. Aquí tú a la gente les hablas de Dios y te dice, bueno, sí, sí, yo creo en Dios, pero la Virgencita, pero esto, pero lo otro. La gente hoy Dios no es relevante. Cada uno, cada persona va a lo suyo. Va a lo suyo. Y las cosas del mundo quieren entrar a ponernos sus normas y quieren entrar en nuestras casas. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Cuando te vienen del colegio y te dicen, pues hoy me han dicho, no voy a decir, pero bueno, cuando te dicen esto y dices, oh, qué horror, o lo otro, cosas fuertes, porque hoy en día, a ver, la maldad se va multiplicando. Según van pasando los tiempos, la maldad se multiplica, es más grande, es más elevada. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Tenemos que tener, en el hogar, tenemos que tener mucho cuidado, y eso por supuesto que les corresponde a los dos. Pero bueno, yo hoy estoy hablando de la madre. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, y con lo que decimos por nuestros hijos. Y, por supuesto, cuando tenemos hijas, porque tan peligroso es para el hijo como para la hija. Porque hoy en día la maldad tanto la tiene el hijo que la hija, pero es que las hijas hay que protegerlas, hay que cuidarlas, a los hijos también, a los hijos también. Hoy en día da lo mismo, pero nuestras hijas hay que tener cuidado con nuestros hijos. Debemos de protegerlos. Y ahora vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 20, de momento no vamos a leer todo el capítulo. Si tienen ustedes el inicio del capítulo, ven que pone sublevación de Seba. Luego lo vamos a leer, porque es muy interesante, muy importante. Pero miren, en el versículo
16, nos centramos ahí, de momento. En el versículo 16 dice: entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad. Una mujer sabia. Es una mujer desconocida. No sabemos su nombre, no sabemos si está casada o si tiene hijos. Bueno, podría tener hijos. Y como tal, es un ejemplo a seguir esta mujer desconocida. Es un ejemplo a seguir para todas las madres. Miren, vamos a leer el versículo 19 ahora, y dice así. Después de todo, que luego se leerá, dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. El poder que hay en una mujer sabia no lo conocemos. No lo conocemos. El poder que hay en una mujer sabia. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la mujer sabia sabe el poder que Dios le ha dado. La mujer que es sabia, sabe el poder que Dios le ha dado. Miren, hay 3 cualidades en esta mujer. Como hemos dicho, era sabia, era pacífica, que nosotros a veces somos lobas con nuestros hijos, y era fiel. Y era fiel. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué peligroso es esto, ser una mujer necia. El ser madre también es un ministerio, hermanos y hermanas. También es un ministerio, es un llamado. No todo el mundo quiere ser madre. Es un llamado. De verdad, hay mujeres, bueno, yo estoy generalizando, las conozco porque yo he visto, en nuestra vida pues se ven muchas cosas. Yo he visto madres que muchas veces piensas y dices: ¿y esta mujer cómo puede tener hijos? Pero como nadie sabe la vida de las personas que están en sus casas, y como el único que juzga es Dios, pues nosotras, ¿qué podemos hacer? Orar. Ya está. Amén. Por eso, el ser madre es un ministerio y es un llamado. Los hijos nos lo da Dios. Yo digo que nuestros hijos son prestados, nos los deja Dios para que se los cuidemos, se los protejamos, se los enseñemos, sobre todo los padres que estamos en el Evangelio. Porque yo cuando tuve a mis hijos, yo no era creyente. Bueno, no era creyente ni nada. Luego me convertí cuando mis hijos eran pequeños y pudimos enseñarles lo que sabíamos o lo que podíamos o lo que se dejaban en el camino del Señor. Pero a la larga o a la corta, los frutos se ven. No desesperen, hermanas. No desesperen. Porque los hijos de una mujer sabia vuelven al camino. Amén. Amén. Dice la Biblia: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Leemos el Salmo 51, versículo 6. Dice, luego no pierdas tampoco la de Samuel, David. He aquí,
Dice David, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjense, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Proverbios 24, vamos a leer también. Proverbios 24, del 3 al 6, dice así. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. Podemos decir, alta está para la insensata la sabiduría. Y en la puerta no abrirá ella, aquí dice él, pues yo digo, y en la puerta no abrirá ella su boca. Es un texto muy bueno, muy bueno. Seguimos. También era, acuérdense, pacífica, una mujer pacífica, que busca la paz y paga un precio muy alto por la paz de su casa. Hoy en día ustedes ya saben los problemas tan grandes que hay con la violencia de género. Pagan un precio muy alto. Hay madres que pagan un precio muy alto por la paz de su casa. Y dice la palabra, busca la paz y síguela. Y síguela. ¿Sí? Vamos a Santiago. A Santiago 3, versículos 17 y 18. Y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, primero es sabia, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿No? Sabiduría, prudencia y paz. Y para aquellos que hacen la paz. Son 3 frutos muy importantes. Sabiduría, paciencia, pacífica y paz. Y luego, pues es fiel, es una mujer fiel. Y la mujer fiel es un tesoro del cielo. Amén. Amén. Fieles, tenemos que ser fieles para orar por nuestros hijos, por nuestro llamado, porque también a lo mejor somos esposas y también ahí tenemos que orar, en el hogar tenemos que orar. Vamos, normalmente somos esposas. Fieles en todo. Saber lo que nos conviene para nuestro hogar, para nuestros hijos. Hay guerras que solo se ganan en oración y buscando a Dios. Hay guerras que solo se ganan así. Miren, esta mujer desconocida de la que he hablado también era intercesora. Y ahora sí que vamos a leer. Vamos a leer el pasaje porque es muy interesante. A lo mejor nos saltamos algún versículo, pero no. Miren, era la sublevación de Seba en este capítulo. Dice, y aconteció que se hallaba allí un hombre perverso,
que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda. Israel, ala, cada uno a su tienda. Y así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Menos mal que siempre queda un remanente fiel, menos mal. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después, dijo el rey Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Si queréis en sus casas pueden seguir leyendo. Vamos a seguir en el capítulo 11, en el capítulo 20, versículo 11, perdón. Capítulo 20, versículo 11. Dice: y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Jehová. Amasa yacía revolcándose porque le había matado Joab a Amasa, Amasa. Yacía revolcándose en su sangre, en mitad del camino, y todo el que pasaba, él al verle se detenía. Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino y echó sobre él una vestidura. Y luego que fue apartado del camino, pasaron por todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel, hasta Abel-Bet-Maaca, y todo Barim. Y se juntaron, y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte, fíjense, un baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. Y dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, le dice a la mujer, y me iré de la ciudad. Ese hombre le dice a la mujer, fíjense, entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Por eso les decía, una mujer intercesora. Fíjense con qué seguridad hablaba esta mujer. Sabía el poder que tenía esta mujer sabia. Sabía el poder que Dios le había dado. Dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, vuelve a repetir, y ellos no sabemos lo que le dirían al pueblo,
no sabemos lo que le dirían. Dice, y ellos cortan la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Fíjense. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Fíjense ustedes qué poder tenía esta mujer. Una mujer desconocida, porque no sabemos nada de ella, ni la vuelven a mencionar. Y fíjense ustedes qué poder tenía esta mujer. Era fiel, sabia, prudente, guerrera, era muy guerrera, intercesora. Fíjense, a mí me gustaría saber lo que esta mujer le dijo al pueblo, para que llegara el pueblo y le cortara la cabeza a Seba. Pero lo que ella prometió, fíjense la confianza que tenía ella en nuestro Dios, que así iba a ser, hasta arrojar la cabeza de este hombre. Y se fueron. Ella lo que prometió, lo cumplió. Miren, nosotras, como madres, muchas veces prometemos a nuestras hijas, nuestros hijos, cosas que a lo mejor luego, en ese momento a lo mejor se lo prometemos, unas veces porque para que nos dejen en paz, y otras veces porque no sabemos que no vamos a poder hacerlo. Y luego, cuando llega la hora de hacer eso que a lo mejor ni te acuerdas, los hijos nos demandan: tú me prometiste esto, tú me prometiste lo otro. Y te tienes que decir, sí, ya hijo, pero es que ahora no se puede, o lo que haya surgido en ese momento. Tenemos que ser fieles en lo que prometemos a nuestros hijos. Antes de prometer, pensar. ¿Vamos a ser capaces? Yo tengo una nieta que siempre está: mi madre me ha prometido que me va a llevar a Disney, del París, a Disneylandia, creo que es, o a Disney World, como se llame. Y siempre me dice, pues ya mi abuelo me ha comprado las entradas para ir a Disney World. Y así está viviendo mi nieta, y se lo está diciendo su madre, pero lleva ya tiempo. Y ahora dice que ya va a ir. Bueno, no sé si irá o no irá. Pero la niña, en su ilusión, está esperando el viaje a Disney World. Entonces, muchas veces prometemos cosas que no podemos. No podemos. Ni sabemos cómo hacerlo. Por eso, yo en esta mañana he hecho un órdago. Quiero poner claro a esta mujer desconocida. Que podamos llegar a ser sabias. Que podamos llegar a ser prudentes, pacíficas, fieles, guerreras, oradoras, intercesoras. Que podamos ser madres. Tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Madres. Que podamos cuidar a nuestros hijos, como dice la palabra. Y si hay gente que no conoce la palabra, bueno, pues como tenga su ética, pero siempre, de verdad, con moral. Sobre todo con moral. Con una moral. Y con una ética. Y con una enseñanza educada. Educada. Con respeto. Con respeto hacia los demás. Con respeto hacia los abuelos. Hacia los tíos. Hacia los vecinos. Hacia las maestras. Hacia todos. De verdad. Tenemos una responsabilidad muy grande. Como madres, Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir como gato panza arriba muchas veces. Vamos a ir ahí, ala. Pero de verdad les digo, y si no hemos podido, porque no éramos creyentes, porque no sabíamos, porque yo me casé muy joven, porque tuve a mis hijos muy joven, de verdad, tenemos nietos. Tenemos que enseñar a nuestros nietos como era Loida, la abuela de Timoteo. Enseñarles la palabra. Yo, en lo que está en mi mano, todo lo que puedo hacer por ellos es enseñarles la palabra. Una vez me dice, José, estás igual.
Me da igual, sí, siempre estoy igual. Porque hay que enseñarles en la palabra. Porque dice también la Biblia que enseña al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Así que no desesperen las madres que han enseñado a sus hijos en su camino y no están aquí. Sus hijos volverán al Evangelio. Por fe, porque para eso están nuestras oraciones por ellos, nuestras intercesiones, y nuestra esperanza. Y porque el Señor pues nos va a dar esa sabiduría, nos va a dar esa prudencia, nos va a dar esa fidelidad y nos va a dar esa sabiduría ante todo que necesitamos para poder guiar a nuestros hijos en su palabra. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. De todas estas mujeres y madres que hemos leído, hay muchas, demuestran que la influencia, que no hemos hablado de ella, pero ahora sí se habla, de la fe. Toda su influencia que tienen es la fe. Siguen por fe. Tenemos que seguir nuestro camino por fe. Sitio está prometido. Aunque no sé si esto estará fuera del contexto o estará fuera. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero si yo y mi casa serviremos al Señor, pues así va a ser. Y tenemos esa fe. Y tenemos esa esperanza. Bien es verdad que los hijos llega un momento en que se casan y se van a hacer su vida con sus mujeres, con sus maridos, que también lo dice la Biblia. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es verdad, no podemos controlar a nuestros hijos, que luego muchas veces, pues bueno, tienen sus cosas, y unas veces, pues bueno, ahí es ver, oír y callar. En la familia de los hijos, en la casa de los hijos, es ver, oír y callar. Y no hablar más de lo que no te convenga. De verdad les digo, ese es un consejo que les doy a las madres, que somos así tan con nuestros hijos. Que mi hijo muchas veces me recuerda, mamá, que ya estoy casado, que ya me he ido. A ver, es así, pero bueno. Tienen, como bien he dicho, demuestran que la influencia de la fe, el amor y el compromiso con Dios tienen un impacto significativo en el mundo. Porque luego les voy a decir una cosa. La gente ve, observa, juzga y habla. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Estamos hablando de la madre, vale, pues como madres. Tenemos que tener mucho cuidado como madres. Acuérdense, sabia, pacífica y fiel. Guerrera, oradora, intercesora, con fe, con amor y con compromiso. Así que esta es la palabra para el Día de la Madre. Gloria a Dios, que son todos, exactamente, que son todos los días, somos madres todos los días. Así que voy a dar paso al pastor. Es pasar. Amén. Amén.